Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Uriel Pérez Pérez, pastor de Iglesia Vida Plena de Progreso de Obregón, Hidalgo. Y hoy en este devocional me gustaría que pudiésemos darle lectura a la palabra del Señor juntos, no sin antes hacer una oración a nuestro Dios para pedirle esa guianza a través de su Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, nos acercamos ante el trono de tu gracia, Dios, para pedirte guianza, sabiduría, revelación, ciencia, Señor, intelecto espiritual, Dios, para con cada uno de nosotros, Dios, y que asimismo podamos tener discernimiento, Dios, y entendimiento de tu bendita palabra, Señor, para poder comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros día a día, Dios. Estamos en tus manos, Señor, ilumínanos, Señor, bendice nuestras vidas, Dios, a través de tu palabra, Dios, y que tu Espíritu Santo nos siga conduciendo hacia toda verdad, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, Padre eterno, te damos gracias. Amén. El verbo hecho carne. Evangelio según San Juan, capítulo 1 en adelante, el verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y de gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios. Amén. Este hombre llamado Juan, dice la palabra del Señor, que venía dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que él levantaba su voz, él clamaba, él gritaba, él anunciaba a viva voz, porque dice la Biblia que él daba testimonio de quién era nuestro Señor Jesucristo. Incluso decía Juan: este es de quien yo les he hablado, este es de quien yo les he compartido, este es de quien yo les he anunciado. Amén. Él viene después de mí, dice la palabra, y Él es primero que yo. Amén. Y Juan reconocía su grandeza, reconocía su gloria y reconocía su plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo ha estado con nosotros desde el principio de esta creación. Versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En él estaba, en el mundo estaba, dice la palabra de Dios, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Gloria a Dios. Retomo el versículo 1. El verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de un principio y está hablando también del verbo. ¿A qué principio se refiere? Al principio de la creación, ¿sí? Al principio de la creación, dice: en el principio de la creación era el verbo. ¿Quién era el verbo? La palabra. ¿Quién era el verbo? Jesús mismo, el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, ¿sí? Dice: en el principio era el verbo. En otras palabras, en el principio era Jesús, y el verbo era con Dios, y Jesús era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, y Jesús era Dios. Amén. A Juan aquí se le está mostrando y se le está revelando algo
mucho muy importante y mucho muy interesante, ¿sí? No era cualquier cosa lo que Juan estaba entendiendo, comprendiendo de parte del Señor aquí. Y Juan dice, este era el principio con Dios. Amén. Este era el principio con Dios. Quiere decir, hermanos, que desde el principio de la creación, nuestro Señor Jesucristo ya estaba, ya era, no como el Jesús, no como el Jesús, no como el Hijo de Hombre, no como el Hijo de Dios, sino como el Verbo, dice la palabra, ¿sí? Como el Verbo, como la palabra. Nuestro Dios Padre, para poder crear algo en el principio de la creación, Él decía, hágase, y las cosas hacían. ¿Qué es lo que hacía? Declaraba la palabra. ¿Pero quién era la palabra? Jesús. ¿Quién ejecutaba? Jesús. ¿Quién hacía? Jesús. Amén. Dice, en el principio era el Verbo, en el principio era Jesús. Y este era el principio con Dios. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Todas las cosas, sin excepción, todas las cosas, dice la Biblia, en el principio por Él fueron hechas. ¿Quién Él? Jesús, el Hijo de Dios, por el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Estamos viendo aquí entonces, hermanos, que Dios obró grande y poderosamente en el Verbo, en la palabra, en Jesús. Hoy en día conocemos a Jesús como nuestro Salvador, a Cristo como el ungido, ¿sí? Solo que en el Verbo la manifestación era diferente, ¿sí? La manifestación del Verbo era diferente. La manifestación del Verbo era diferente al Jesús, el Salvador. La manifestación del Verbo era diferente al Cristo, el ungido. Son manifestaciones diferentes. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, era la luz de la humanidad. Amén. En Él estaba la vida y sigue estando en Él la vida. Amén. Y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Por eso es que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo para venir a salvar lo que se había perdido, para venir a salvar a cada uno de nosotros. Amén. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Amén, gloria a Dios. La luz está por encima de todas las cosas, hermanos. Y Dios es luz porque Jesús dijo, yo soy la luz. Y la Biblia también nos menciona a nosotros como luz. La Biblia dice aquí que la vida era la luz de los hombres, hermanos. Nosotros tenemos que ser luz, tenemos que brillar, tenemos que resplandecer, hermanos, en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gloria a Dios. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Ahí está una declaración muy importante. Dice, en el mundo estaba. Estamos hablando desde el principio de la creación. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Quién Él? El Verbo. Amén. ¿Quién Él? Jesucristo. ¿Quién Él? El Hijo de Dios. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso fue lo más triste, hermanos, que Jesús después de haber dado su vida, después de haberse entregado, de haber dado todo por nosotros, después de que estuvo desde el principio de la creación, creando con Dios Padre, formando y diseñando conforme a sus propósitos, conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo determinado de Dios, pues muchos al final no creyeron en Él. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios porque antes no éramos nada, no éramos nadie, no éramos merecedores de ser llamados, de ser escogidos, de ser traídos a los pies de Cristo. Dice la Biblia que el Dios Padre nos hizo a través de nuestro Señor Jesucristo hijos. Se nos dio la potestad, se nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora lo que somos nosotros, somos hijos de Dios. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para ser hechos hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Amén. Dice, los cuales no son engendrados de carne,
no somos engendrados de carne, en nuestra vida espiritual no somos engendrados de carne, no somos engendrados por voluntad de carne, no somos engendrados de sangre, dice aquí la palabra, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados por voluntad de Dios. Es Dios quien tiene planes y tiene propósitos en nuestras vidas. Amén. Tenemos que reconocer y entender esos planes y propósitos de Dios que Él tiene para con cada uno de nosotros. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria, gloria como del unigénito. Aquí lo que Juan está declarando es de que Él reconocía, ¿sí? Él reconocía a Jesús como el unigénito de Dios, como el unigénito del Padre. Dice, y vimos su gloria, y vimos su grandeza, y vimos su poder como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es aquel verbo hecho carne, es aquel verbo hecho carne, aquel hombre que vino a manifestarse aquí en la tierra como un enviado de Dios, como un mensajero, como un libertador para con cada uno de nosotros, como un salvador para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Juan dio testimonio de todo esto, dice el versículo 15. Juan dio testimonio de todo esto y clamaba a grande voz. Este es de quien yo les decía, este es de quien yo les hablaba, este es de quien yo les anunciaba. Dice, Él viene después de mí, Él es antes de mí porque es primero que yo. Amén. A Dios sea la gloria, a Dios por siempre. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Dice la palabra en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo te quiero invitar, hermano, hermana, que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y que esta palabra, una palabra tan breve, tal vez en tiempo, pero que una palabra que viene a nuestras vidas es una palabra que se queda, una palabra que redarguye en lo más profundo de nuestro ser. Yo te invito, hermano, hermana, que junto conmigo puedas cerrar tus ojos, que juntos oremos y clamemos a nuestro Dios. Bendito Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has concedido de poder, Señor, leer tu palabra, de poder, Señor, comentar acerca, Señor, de lo que tú has dicho, de lo que tú has hecho, de lo que tú has dejado escrito, Dios, para con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo, Dios. Te pido, Dios, que esta palabra haya podido ser de grande bendición a nuestras vidas, Dios. Sabiendo, Dios, que tú has dado todo a cada uno de nosotros y que no has escatimado nada, Dios. Entregaste, Dios mío, a tu Hijo unigénito, Dios, para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos, Señor. Pero no solamente fue ahí la manifestación del Salvador y del unigénito, el Cristo resucitado, sino que también podemos ver esa manifestación desde el principio de la creación como creador. Así que Dios, te damos gracias, Dios. Damos gracias, Dios, porque Señor has estado, Señor, siempre, en todo tiempo, Dios, desde el principio de los tiempos, Dios, con la humanidad, con la vida del hombre, Señor, en esta tierra de los vivientes, Dios. Gracias te damos, Padre eterno. Síguenos ministrando, síguenos hablando, Dios, a través de tu palabra día a día, Señor. Bendice, Dios, al oyente. Bendice, Dios mío, Señor, a todos aquellos que escuchan, Señor, este devocional, Dios. Que sea de grande bendición a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.